fondo con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros. Es martes de A Fondo con los periodistas. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con las periodistas. Y bueno, me acompaña Maite Noriega. Maite, como siempre, bienvenida. Como Muchas siempre, gracias. Bien hallada. Bien hallado. Bien hallado. Querido Paco. Muy bien. Guille Gómora, coordinadora de información de MBS y ADN 40. Gracias, Guille. Gracias a ti, Paco. Un placer tenerte por acá. Y Marta Reyes también de A Fondo. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tocar tres temas que me parecen de lo más importantes porque los estamos viviendo en carne propia. El tema del coronavirus, el COVID-19, que finalmente después de casi 2 meses llega a México. Arrancó por allá de mediados de enero en China, ha sido todo un problema. Llegó a México apenas el viernes pasado. ¿Cómo sienten que llegó? ¿Estaba en este momento México está preparado para una situación como esta? Maite. Yo creo que a la luz de la información que tenemos del sector salud, podemos afirmar, sin equivocarnos, que no estamos preparados, ¿no? Fíjate que estamos hablando de una amenaza de salud pública, la más grave desde la década, de la última década. La última fue... Después del 2009. Después del 2009. Y el gasto en salud este año cayó 57%. En relación, por ejemplo, al mismo mes del año pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de febrero. Cayó 57%. Pero eso no es lo grave. Lo más grave es que hay un subejercicio, o sea, de ese 57% del presupuesto, que es menor, todavía no han gastado unos 3,000 millones de pesos, 3,374 millones de pesos. ¿A dónde se está yendo ese dinero? ¿Para qué están sirviendo esos ahorros? Cuando ves que los niños se están muriendo porque no hay tratamientos, cuando ves que están metiendo en Villahermosa, en el hospital de Pemex, medicamentos contaminados que están matando a la gente, cuando no tenemos mascarillas, cuando tenemos en el hospital de la mujer están cerrados los quirófanos, la tocoquirúrgica, todo está cerrado. Y entonces, el presidente nos dice, no pasa nada. Ojalá tenga razón. El problema es que la realidad lo está abofeteando en el rostro de una manera impresionante desde hace unos meses. Hasta anoche hablábamos de 5 casos, uno ya recuperado, sí, pero 5 más. ¿Coincides con lo que dice Maite? Totalmente de acuerdo. Yo creo que para la cuarta transformación del coronavirus les cayó en el peor momento. En el peor escenario político, económico y social. Déjame preguntarte esto, y se lo pregunto a todos, ¿es comparable con como nos tocó con la influenza H1N1? No, no creo. Yo creo que México en aquella época, en el 2009, estaba pues en un mejor momento. Hoy no. Hoy tenemos desabasto de medicamentos, un recorte estimado ya por los analistas del Banco de México al crecimiento. En lo social tenemos movilizaciones, desde movilizaciones feministas hasta por desabasto de medicamentos que ha sido desde el año pasado. Por eso el coronavirus creo que cae, coincido con Maite, en el peor momento en materia de seguridad, en materia de atención de salud al público en general, porque hay un subejercicio que está repercutiendo en la salud de millones de mexicanos. Hoy no hay medicamentos, no ahora, sino desde hace tiempo. Y ya se venía denunciando la falta de insumos en los hospitales, desde lo más básico, de guantes, jeringas. Hoy se necesitan cubrebocas, no hay. La denuncia que se hizo del equipo que les compraron para el centro médico, o sea, caretas que usan soldadores o albañiles, guantes para hacer la limpieza en casa cuando se necesita un equipo especializado para atender este tipo de emergencias. Luego vamos al tema de la seguridad. En los aeropuertos no hay los mínimos controles para recibir a quienes ingresan. No hay nada en nuestro país. Y luego el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice que, pues, que no hay de qué preocuparse porque los síntomas del coronavirus son muy parecidos a los de la gripe. Tuvo que entrar la Organización Mundial de la Salud a corregir a nuestro subsecretario. Un subsecretario que aparece porque el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ¿dónde está? No sabemos dónde está, no sabemos si vive o muere, lo cual es una pena. Exacto. Es terrible. Entonces yo creo que, insisto, el coronavirus llega en el peor momento
para México y para la cuarta transformación. Y yo agregaría aquí el momento económico en el que llega el coronavirus para México. Bien lo señaló la OCDE, el crecimiento mundial, su expectativa, la baja. Pero hay que ver y revisar esos índices de crecimiento que se han señalado de parte de muchas organizaciones en México, y, organismos, Banco de México, etcétera, en el que hablan de un bajo crecimiento, que bien el presidente lo minimiza y habla de otros datos y habla de que el bienestar, etcétera, pero el bienestar no se está viendo. Por lo menos, como me lo mencionaba el sector salud, me llamaba la atención la declaración del director del IMSS, de Zoe Robledo, en donde decía, tenemos 85,000 camas disponibles para atender casos de coronavirus. Yo me atrevería a decirles, vámonos a dar una vuelta a gran cantidad de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hay gente que están atendiendo en los pasillos porque no hay camas para la atención normal y de emergencias. Entonces, yo no sé dónde tendrán guardadas esas del coronavirus. Entonces, a ver, les pregunto, porque yo esta mañana escuchaba al representante de la Organización Mundial de la Salud en una entrevista y le preguntaban, ¿estamos bien en México? Y este personaje, de cuyo nombre en este momento no recuerdo, decía, México fue el primer país en tomar acción en torno al coronavirus. Se está trabajando bien, de hecho, tendrán que hacerlo así otros países de América Latina y seguramente del mundo. Pues yo creo que sí, que de alguna manera, digamos, lo han atendido de manera inmediata, pero yo no creo que se esté atendiendo con la especialización que se requiere este tipo de enfermedades. Tenemos a un paciente en Sinaloa que lo aislaron en un hotel. En un hotel. En un hotel. Habría que haberlo trasladado a un hospital, haberlo aislado. El paciente que viajó, que llegó a la Ciudad de México, viajó a Guadalajara y de Guadalajara se fue a Sinaloa. ¿Cómo permites todo ese tránsito? ¿Y cuántos más venían en ese avión? En ese avión. ¿Dónde están los que compartieron ese avión? La familia que llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que igual llegó a la Ciudad de México, se sintió con los síntomas, él sí se dirigió al hospital, lo clasifican, lo aíslan en una zona en el hospital, pero antes tuvo una serie de contacto con diferentes personas. Yo espero que esos protocolos ahora se hayan modificado y se esté atendiendo de manera oportuna, insisto, desde el aeropuerto, y que tengamos los insumos, bueno, hablo desde los ciudadanos en general a las instituciones que brindan seguridad social, sean del sector público o sean del sector privado, para atender esta emergencia, porque como dice Marta, pues están las camas, pero yo quisiera saber si tienen el medicamento para atender a una emergencia mayor que la que hoy tenemos. Que todavía hasta este momento no es considerada emergencia por la Secretaría de Salud. Ni emergencia, ni pandemia, ni nada por el estilo. A mí me llama la atención, tenemos pocos contagios, pocos contagios. Lo que hay es una observación de la Organización Mundial de la Salud en el sentido que el número de contagios que se dio en China avanzó más lentamente de lo que está sucediendo en el resto del mundo. O sea, el nivel de contagio es mucho más acelerado últimamente. El presidente ha dicho, y lo dijo en su reunión matutina, que tampoco va a afectar a la economía. Que él no está preocupado en lo absoluto. Me llama la atención porque se acaban de reunir los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los 7 precisamente para analizar qué va a pasar con la economía y cómo la apuntalan, porque esto va a derivar en una crisis económica. De hecho, están ya haciendo previsiones de que vamos a tener, va a haber desabasto en implementos tecnológicos, casi todo se produce en Asia, y en Asia es donde está el mayor número de contactos. Entonces, si te pones a ver, sí hay una alerta importante, el nivel de contagio es grande, y nosotros lo estamos minimizando. Te están diciendo, hoy decía incluso el secretario, hablaba de que había hasta medicamentos que curaban y que los tenemos aquí en México. De verdad, una desinformación que es muy, muy grave. Y la otra epidemia que nos está azotando por la desinformación, por la indolencia del gobierno, es la del miedo. Y ya lo empezamos a ver, ya no hay tapabocas, ya no hay Lysol, ya no hay una serie de objetos que nos hubieran servido o que podrían servir precisamente para la higiene de las personas.
Mira, ya no es un dato dime. para abonar a lo que dice Maite. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico redujo este lunes el pronóstico de crecimiento para México, producto de este tema del coronavirus, de 1.2 a 0.7%. Y en Estados Unidos lo ubicó para este año en 1.5 justo por el coronavirus. Y si a Estados Unidos, recordemos, le va mal, digo a nosotros, como dijera el ex gobernador del Banco de México, a nosotros nos da pulmonía. Si a ellos les da gripe, a nosotros nos da Antes de ir a pulmonía. un corte, rápidamente, Marta. Aquí nada más decir algo en el sentido de ese miedo que tenemos los mexicanos. Creo que la actitud gubernamental es un poquito queriendo calmar eso. Estamos tranquilos, ustedes no se preocupen. El asunto es cierto. Tenemos en México 5 casos, ¿no? 5 casos, los cuales todos son contagio importado. No tenemos todavía contagios locales. Afortunadamente. Lo que a mí me preocupa mucho es lo que estábamos mencionando, esa falta de protocolos y de medidas para evitar ese tipo de contagios que hacen locales y que podrían desbordar, ahora sí, el número de contagios en México. Rápidamente, para irnos a corte, en una palabra, estamos pecando, lo digo aquí los 4, estamos pecando de catastrofistas. Marta. Yo creo que no hay que alarmar a la sociedad, eso sí, hay que ser responsables en cuanto a las medidas que debemos tomar cada uno en lo individual y en lo colectivo, pero sí creo que el gobierno debería estar anticipándose en medidas tanto de salud como económicas. Guille. Sí, yo coincido totalmente con Marta. Yo creo que el gobierno y nosotros como sociedad debiéramos organizarnos también, porque si no hay protocolos oficiales, pues nosotros como sociedad establecer ciertas medidas de prevención y de contención de este virus. Maite. Yo creo que no. O sea, estamos hablando de realidades, de información que se está dando. Yo creo que lo preocupante es que el gobierno no está informando puntual y claramente de las acciones que va a tomar. No se sabe qué presupuestos hay, no se sabe qué presupuestos hay para soportar la emergencia. Vaya, en China vimos que construyeron un hospital En unas horas. En unas horas, en una semana. En México llevamos más de un año de esta administración y todavía no se regula el abasto. Estamos viendo que ni siquiera hay registros sanitarios. Eso creo que es lo preocupante y es no alertar a la gente, es decirle al gobierno, oye, ojo, necesitamos información y estás jugando con la vida de la gente, ¿no? Así es, eso es hablarle al gobierno federal. Y cuando le hablamos al público, a quienes nos siguen, aquí en Mega Noticias TVC, he insistido mucho en ello. Esto no es una alarma, es una alerta, hay que prevenirse. Regresamos, estamos en A Fondo. Bueno, ya lo tiene usted ahí el tema. Vamos a tocar este fin de semana que para mí, a mi juicio, aunque para muchos dicen llegamos tarde en México, como en muchas otras cosas, pero para mí es un fin de semana histórico. 8 y 9 de marzo. 8, Día Internacional de la Mujer, que hay que hacer precisión, no es llegar y decirles felicidades, porque no es nada de felicitaciones, sino es una conmemoración. Y el otro tiene que ver con este grito, con este llamado, el 9M, a paro nacional de las mujeres en México, que tiene que ver con una demanda justa. Desde hace muchos, muchos años, no es de ahora, no es de hace unos meses, sino de muchos años, en el que la violencia de género nos está perforando como país. ¿Qué piensan primero del 8 de marzo? ¿Qué va a pasar? Hay una convocatoria, como en todo el mundo, a una marcha que seguramente este año será multitudinaria en nuestro país, en todas partes del país. ¿Qué podemos esperar, Guille? Yo creo que veremos, como dices tú, un hecho histórico porque las mujeres saldremos a la calle a marchar y saldrán también hombres y saldrán niños, pues... ¿Nos dejarán? Sí, claro. Es que yo creo que hay que dejar algo claro, yo por lo menos lo creo así. No es una lucha de hombres contra mujeres. Claro que no. Hoy lo que se está exigiendo es igualdad. Así es. Entonces, en una democracia representativa como la que aspiramos en este país o que se dice tenemos, pues debiera haber igualdad.
y no la hay. No hay igualdad de género, no hay igualdad de oportunidades, en fin. Los feminicidios han crecido en los últimos años, de 2015 a la fecha, 138%. O sea, no es una cifra menor. Ofende que el gobierno intente minimizarla, pues con descalificaciones de diferente tipo. Así es. Incluso una secretaria de Estado nos remitía a que resistiéramos la tentación de lavar los trastes el 9 de marzo, ¿no? Como si eso fuera todo lo que supiéramos o hacer las mujeres, y no es así. Entonces yo coincido contigo, retomando, la marcha del domingo va a ser muy importante porque sentará un precedente como sociedad. Yo le apuesto a que hombres, mujeres salgamos a las calles el próximo 8 de marzo y exijamos igualdad en todos los campos, en todos los sectores, para crecer como país, para crecer como sociedad, para evolucionar, para respetarnos, para aprender a convivir y a construir juntos. Porque si seguimos con esta segmentación, pues seguiremos con estas cifras negras, estas cifras rojas que duelen al país y que no le ayudan a nadie. Marta. Mira, yo quisiera comenzar con esto que decías, si llegamos tarde los mexicanos a este tipo de manifestaciones. de eventos, de manifestaciones. Obviamente tomando el caso que se hizo viral incluso de Islandia en 1975, en el que justamente las mujeres hicieron lo que nosotros haremos el próximo lunes. Bueno, lo haremos nosotros 8 y 9, ellas lo hicieron el mismo día. Salieron a las calles para desaparecer de sus escenas normales y dimensionar lo que significa. Entonces, 45 años después, México hace algo similar. Espero que sea similar, y coloco ahí este segundo punto. ¿Es un fin de semana histórico? Sí lo es, pero me gustaría que no se reduzca a esos 2 días, que ojalá sea la semilla de lo que realmente se logra en México. Yo escuchaba a Guille y de repente decía, híjole, suena utópico todo lo que estamos diciendo, ojalá la igualdad y podamos respetarnos y trabajar en sintonía hombres y mujeres y mujeres y mujeres y mujeres, en fin. Creo que el tema de la falta de empatía, la falta de unidad unos con otros es enorme, pero en el tema de mujeres no solamente es inequidad, es obviamente violencia de género, pero una inequidad en muchos sentidos, la brecha salarial de género, la falta de oportunidades. Tenemos un Congreso paritario, así se dice, pero hay que ver las comisiones en manos de quienes están. En fin, tenemos muchísimo que hacer en México en esta materia, pero sí estoy optimista de que la semilla por lo menos se plante el domingo y el lunes y podamos trabajar de ahí para adelante de verdad. ¿Solo en México, Maite? ¿Qué? ¿La tarea? No, bueno. No, la tarea es grande. La tarea es grande, pero en México se vuelve urgente dado la cantidad de feminicidios. Sí, porque además es matar a las mujeres, pero además de matar a las mujeres es dejar el mensaje de dominación al resto. No las matan. O sea, después de esto es desollarlas, para que el cuerpo de las mujeres se convierta en un lenguaje que les hable a las demás y les inflija miedo, ¿no? Entonces, sí hay una utilización del cuerpo de las mujeres para preservar la dominación masculina, esta cultura paternalista que nos mantiene todavía en esta situación. Y tan es fuerte la cultura paternalista que muchos hombres salieron a decirle a las mujeres que tenían permiso de faltar. Nadie les está pidiendo permiso. Es una huelga nacional y no vamos a pedir permiso. Entonces, es parte de esta cultura paternalista, es decir, ustedes pueden faltar si yo les doy permiso. O sea, todavía necesitan ellos tener la última palabra. Y entonces cuando hablas de esto, ¿no? Hablan del mujerismo útil, ¿no? Ahora todos son feministas y todos quieren a las mujeres, ¿no? Sí, las queremos, sí las queremos. Pero vaya, hay que ver que sí hay una dosis de oportunismo en el que no se mete la reflexión sobre lo que estamos reclamando. ¿Cómo separar esto que acabas de decir, Maite? Es muy, muy interesante. ¿Cómo separar esto que así lo toman, les damos permiso? Estás hablando de las empresas, de las secretarías de Estado, de las instituciones en general. ¿Cómo cambiar ese les estamos dando permiso, que yo espero que nadie lo haya dicho así, estamos con ustedes? Cientos de comunicados, ¿no? Cientos de comunicados salieron
¿Ah, sí? a decir, estamos claro. Con esas palabras. en solidaridad. En solidaridad, Es que todo, Es que- no todo tiene que estar escrito con esas palabras, pero lo que se menciona es, estamos en solidaridad con ustedes, no tomaremos acciones. Gracias. no habrá Estamos de acuerdo. represalias. No, vaya, es que no importa. No estamos pidiendo que nos perdonen el día. Estamos diciéndoles, el lunes vamos a desaparecer de la vida económica, política y social de este país como un grito, ¿sí? Para que se note que no pueden prescindir de nosotros, que somos importantes. Muy. Como Y desapareció si a mí me Fátima, quieren descontar Marcia, el día porque no voy a trabajar, no estoy pidiendo Abril. que me lo paguen. Simplemente yo estoy diciendo, no voy a trabajar porque quiero que mi grito se escuche. No estamos pidiendo que nos perdonen el día y que nos den un día económico. O sea, es que esa es la cultura. Ese es el mensaje cerrando. que no ha permeado. Eso es lo que no acabamos de entender. O sea, Y- no lo han acabado de entender, Paco, perdón. Sí. Adelante. Es lo que el anuncio que hace hoy en la mañana el presidente, ¿no? No, De bueno. la rifa del cachito del avión Para el 9 de para marzo. el 9 de marzo. De una insensibilidad política Ese ya es otro tema, ¿eh? mayúscula. Ese ya es mayúscula, otro porque tema, sí. Además, cuando también en días anteriores les dijo, pues yo respeto sus manifestaciones, pero por favor, No me no pinten. me pinten las puertas. O sea, a ver, Señor no que acaban tomó en- reforma. Es otro tema y no, Paco, Él porque es lo tomó que más de un detonó tema esto, ¿eh? de un mes reforma. Hay más de Tomó el año pozos pasado. petroleros, sí. vaya, afectó la economía de esta ciudad y de este país. Un señor que llegó al poder gracias a sus marchas, gracias a sus diatribas, Gracias a las sus mujeres. acusaciones sin fundamento y gracias a todas las mujeres Porque que, las que mujeres la siguieron y somos que lo apoyaron. parte más de del ese 50% Pero- del padrón electoral. Pero la y somos las insensibilidad que es más general. votamos. Cuando yo me refería a que ese es otro tema, yo así lo veo, es que no podemos poner a todos en la misma taza. El presidente se cuece aparte. Es el hombre que debe de marcar, Debería. Debería. de marcar la forma en que se tienen que ver las cosas. Y ya lo refería Guille Gómora, desde hace no una semana, sino 2 semanas tal vez atrás, prácticamente ignoró lo que estaba pasando con las mujeres. Y sigue ignorándolo porque no hay una política pública, que eso es lo que se está demandando, que la Sí hay política una pública, política pública. se aplique. Sí hay Pero- una política pero está pública. escrita, Lo primero Maite, que está hizo fue escrita. quitar las guarderías, las estancias infantiles. Así es. Eso es política Así pública. es. Atención al Es cáncer. decir, que se rasquen con sus Y se uñas, que se cáncer vayan de a su ovario, casita cáncer a de lavar, mama a planchar y a A eso, cuidar a sus a eso nos hijos. referimos. Y cerrar Por el- eso digo que se cuecen aparte, porque los empresarios, los, principalmente empresarios, los dueños de empresas, los dueños de comercios, que van a dar permiso, como dices, se cuecen aparte. A lo mejor ni siquiera las formas de decir las cosas y se toman como se están tomando ahora, ¿no? El mensaje de su esposa, o sea, ella primero dice, estoy Sí. a favor de la marcha, del paro, y después recula la señora y saca otro mensaje en Twitter y dice, pues que siempre no, que mejor sí, la mejor manera de protestar es que se presenten a trabajar. No, Entonces, dice que vayamos, salgamos a la calle no de paren, blanco ajá. a apoyar a Andrés Manuel. O sea, es decir, y es más, no marchen y sométanse a mi marido. Dices, Justamente, perdón, a mí me ¿qué no gustaría- estamos entendiendo? Sí, evidentemente se cuece aparte y coincido contigo que tiene que ser, por la investidura que representa, el ejemplo para muchas Claro, cosas. es el hombre Pero me que nos gustaría no debe de centrarnos empujar. solamente en el presidente, que finalmente fue el detonante para que el lunes, el domingo y el lunes se manifestara este movimiento, ¿no? Porque si bien los feminicidios son desde hace muchos años, sí se incrementó de manera alarmante en este sexenio, pero aquí el tema fue la insensibilidad. Y yo quisiera regresar al mismo punto del principio. Ojalá cambiara no solamente el discurso ni de empresarios, ni del presidente, ni de los demás secretarios, etcétera. Vamos a Cambiara seguir. el sistema patriarcal que tenemos en México. Vamos a seguir con este tema, hacemos una pausa y regresamos aquí en A Fondo con las periodistas. Potente no puede más y tiene mucha dificultad para poder serlo. Y lo que debilita a los hombres, lo que los precariza, no es la fuerza de las mujeres, sino la falta de empleo, los trabajos mal remunerados. O sea, Y su punching es la mujer. exactamente. Entonces el poncho va de la mujer. Bueno, pues así como ve, no dejamos de hablar del tema pero- y nosotros regresamos. Ya hablamos básicamente de estos 2 días, 8 y 9 de marzo,
Y mencionabas, si no me recuerdo, Marta, que esperas que no sea nada más 8 y 9 de marzo. ¿Qué va a pasar los días después, ni siquiera el día después, los días después, con esta lucha, con esta necesidad de México de tener paz, tranquilidad para todos, pero especialmente para las mujeres? Yo creo que hay responsabilidad de todos los sectores. De las mujeres me parece que el símbolo de estos 2 días son unas 4 o 5 manos arriba, ¿verdad? Entonces me gustaría que esas manos no se bajen, no sean solamente la imagen de esos 2 días. Y me refiero no en estar en un pleito constante, no entrar en una agresión y un enfrentamiento constante, sino en exigir día a día esos espacios y esas conquistas y también cederlas entre mujeres, porque también hay que decirlo, y nos lo señalan mucho en las redes sociales, a ver, pero los feminicidios también se dan entre mujeres. Sí, hay que decirlo, la violencia lamentablemente también, y muchas veces se da entre nosotras. Entonces, esa es la responsabilidad de las mujeres, en no bajar la guardia y, como dice Maite, asumir la conciencia que tenemos de que a pesar de las consecuencias podamos seguir en la lucha, porque seguramente habrá consecuencias. Fíjense que hace más o menos como un año, hacía yo un programa en donde hablábamos justo de feminismo y empoderamiento, y una de las invitadas me decía, fíjense, es que yo quisiera que dejáramos de decir empoderamiento. ¿Pero por qué? ¿Perdón? Porque los hombres están enojados por ese término. Ellos dicen, ah, sí, estás muy poderosa, pues mira, y entonces nos están pisando y agrediendo más. Marta se enfureció y dijo, no, o sea, está mal entendido, el empoderar no es estar en contra de Paco, no es estar en contra de los demás, es sentirme yo lo capaz que soy de conquistar los espacios valorada, que yo quiera. Yo valorada, no estoy contra ti, no estoy empoderada contra ti, estoy empoderada yo misma. Ni me estás quitando poder, que también esa parte... Pero qué grave esa observación de están enojados, entonces, y las cifras de feminicidio me parece que le dan la razón a esta mujer en el sentido de la molestia de los hombres, o de algunos hombres, no hay que generalizar. No, yo me voy más hacia esto, ¿no? O sea, el malestar es porque el hombre, o sea, en una sociedad, sobre todo como la nuestra, tan conservadora, tan profundamente conservadora, vaya, una muestra de dignidad es que el hombre sacara la cara por su familia, ¿no? Los hombres ahora no pueden mantener a su familia y esto les resta dignidad. Y de verdad, esta lucha por recuperar la dignidad, por poder mantener a tu familia, porque esto era lo que les daba el sentido en una sociedad paternalista y patriarcal como esta, ya no lo tienen. ¿Contra quién me voy? Contra quien yo creo que me está quitando todo. No, el que te lo está quitando es el sistema político, el sistema económico, el sistema social en el que estás viviendo. No son las mujeres. ¿Pero no lo tienen por el cambio de roles o porque la economía y etcétera porque la no economía, les permite? Claro, porque si tú te das cuenta, como decía una amiga, dice, antes necesitaba uno un marido, ahora necesita uno dos porque con un sueldo no alcanza, ¿no? Necesita uno dos maridos. El problema es ese, que tiene salarios precarios. O sea, no hay un solo hombre que pueda mantener a su familia bien como él quisiera. Los trabajos son precarios, cada vez son peores, cada vez con menos prestaciones, ¿no? Los hombres son igualmente humillados, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el sistema es el que está atentando contra los hombres. Y ellos creen que el enemigo es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer le dice, oye, no me has dado pa'l gasto. Ah, ya está condenada vieja. Sí, pero es por el esquema que teníamos en el que el hombre era el proveedor. El proveedor. Y ahora, cuando es incapaz de proveer, no porque él sea incapaz, sino porque el sistema económico se lo impide, ¿contra quién se va? Contra la señora que le dice, oye, no tienen zapatos los niños. Pues, no sé cómo le hagas, pero... El tema me parece a mí que retomo dos cosas, lo que dice Marta, ¿no? La toma de conciencia de nosotras, de lo que somos y de lo que representamos en el círculo, en la sociedad. No somos las enemigas de los hombres, somos el complemento de los hombres. Ellos no nos tienen que ver como sus enemigas, pero así nos ven desde que estamos en la casa o desde que llegamos a un centro de trabajo y se refieren a nosotros, ya llegó esa vieja, ¿no? Ni siquiera se refieren, ya llegó una mujer que va a trabajar conmigo y que me va a ayudar a sacar la carga de trabajo. No, ya llegó esa vieja. Es un problema, ¿no?, de educación. De educación. Yo creo que es muy importante, sí. Sí. Y nosotros tendríamos que darle la vuelta a la tuerca desde la casa, desde nosotras como formadores de hombres y mujeres, de empoderar a nuestras mujeres, pero también empoderar a nuestros hombres, de respaldar y fortalecer su autoestima para que ni el sistema, como acaba de señalar Maite, los achique, que no les dé miedo la palabra poder,
que cuando te digan, te vamos a empoderar o me siento empoderada, pa'lante, en lugar de achicarte. Acabas de decir una situación ahí muy interesante, ayer la platicábamos justamente Marta Reyes y yo, este tema del papel de la mujer como forjadora, Sí. como formadora, ¿sí? Y, vamos, no le vamos a achacar la culpa, pero de alguna manera pues son el camino que marca a las mujeres y a los hombres, ¿sí? Tú, niña, vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto, y esto no lo vas a poder hacer. Tú, niño, vas a hacer y te tienen que hacer Sí. Ya desde ahí estamos marcando una diferencia. Claro, porque las mujeres no hemos entendido lo que son los patrones de género, los roles de género. Mientras no los entendamos, vamos a seguir repitiéndolos en este esquema que es el que aprendimos, ¿no? Y entonces lo reproducimos porque no lo entendemos. Déjenme rápidamente cerrar. No quisiera irme sin una conclusión. ¿Qué podemos esperar después del 9M para la mujer y para México? Pues que las mujeres sigan teniendo la fuerza de seguir luchando, porque nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la conciencia de que la sororidad entre las mujeres, esta unidad, la sororidad viene de la palabra sorela, la hermandad que se pueda dar, pero sororidad es una palabra de las feministas que me gusta. Esta sororidad, es decir, juntas lo podemos hacer más fácilmente que solas, ¿no? Darnos cuenta de cuál es la fuerza de la unidad, eso podrá marcar un cambio. Al día siguiente hay que picar piedra, como todos los días. Esa sororidad debería de incluir a muchos hombres. Que la palabra solamente Para que aplica para juntos. mujeres, ¿eh? La palabra como tal, me desmentirás más, aplica solo para mujeres. Sí. Pero entonces yo quisiera ampliar el tema. Sí, vamos a aplicar la sororidad entre mujeres, pero sí entender nosotras y que entiendan ellos que no es un asunto de pleitos y que, repito el tema del empoderamiento, si yo me siento empoderada, no es que sobaje al hombre, no es que crea que ya no lo necesito para sobrevivir o para mantenerme. Vámonos juntos, que suena utópico y suena rosa, pero creo que en este camino así estamos juntos y así tenemos que seguir funcionando, pero de una manera armónica y respetuosa. En la medida, Guille, y te lo voy a dejar a ti, en la medida en que, déjame decirlo así, en que nos eduquen a los hombres, ya maduros, y que nos ubiquen, ¿sí? Que hay cosas que ni siquiera nos damos por enterados, ¿sí? En esa medida podremos caminar juntos y yo creo que va a ser fundamental. Sí, yo creo que espero después del 8 y 9 de marzo una toma de conciencia de hombres y mujeres y me quedo con la consigna de las movilizaciones, dice, nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo, ya nos quitaron el miedo, ya tomamos conciencia, ya se rompió el techo de cristal, pues adelante, pero adelante juntos, hombres y mujeres. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con otro tema fundamental sin duda, que es el Instituto Nacional Electoral. ¿Está en camino de fortalecerse o no? Regresamos. Bueno, seguimos aquí con el tema del 9M, pero vamos a cambiar de tema porque, ya lo ven ahí, el tema de Morena y el Instituto Nacional Electoral. Ya llevamos varios meses de polémica, ¿sí? En donde el Instituto Nacional Electoral pierde el próximo 3 de abril 4 de sus consejeros. Hay que renovar, hay que escoger de entre un total de 390 y tantos candidatos. Y el primer paso polémico es la decisión de quienes van a estar en el Consejo Ejecutivo Valuador. Y va a estar John Ackerman. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo que pasa es que esto es o sea, si me preguntas mi opinión, me parece inmoral, me parece indecente la propuesta. ¿No? Me parece indecente. ¿Por qué? Porque el señor milita en Morena. No puede ser un juez imparcial. Lo que pasa es que hay que irnos más atrás. O sea, desde junio del año pasado, Pablo Gómez habló de la necesidad de desarticular el IFE y te leo
decía cambiar todo el andamiaje y cambiar los métodos. Ya no debe haber consejeros electorales que estén representando hipócritamente a los partidos. Ya basta de máscaras, entonces ya no van a representar hipócritamente a los partidos, Ya los van a sino representar descaradamente a los partidos. Entonces, esto es un embate que viene de muy atrás. De hecho, ellos, si tú ves, el otro punto de ataque fue cuando la Cámara de Diputados quiso obligar al INE a entregar los datos biométricos a la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué? Para controlar el padrón electoral, vaya, pues, si es que es de elemental. O sea, porque además ellos creen que tenemos las rodillas al revés, verdaderamente, ¿no? Entonces, de verdad, hubo una posición muy firme, muy fuerte del INE diciendo no podemos, o sea, no podemos traicionar a la ciudadanía y no le vamos a entregar los datos biométricos a la Secretaría de Gobernación ni absolutamente a nadie. No, pero es el segundo intento que hay. Y entonces, pero ya estaba marcado cuál era. O sea, el presidente que es, o el gobierno, yo no digo cuarto T porque esto no existe, el gobierno federal encabezado por el señor Andrés Manuel López Obrador, lo que quiere es volver al tiempo en el que PRI controlaba las elecciones. Vía la Secretaría de Gobernación. Vía la Secretaría de Gobernación. O sea, están reeditando el echeverrismo. De verdad, cuando te dicen somos diferentes, pues no, o sea, es el nuevo PRI, Morena es el nuevo PRI, eso me queda clarísimo, pero es atentar contra los derechos que han conquistado los ciudadanos, porque los derechos nunca son una concesión graciosa del gobierno, siempre son una conquista ciudadana. Nada más quisiera agregar a lo que decías de John Ackerman. Efectivamente, él es parte del Instituto de Formación Política de Morena, hecho que le impediría legalmente ser parte de este comité. Además, esposo de la secretaria de Función Pública, ambos conocidos por su activismo a favor de Morena. Yo veo en grave riesgo la democracia del país, porque si Morena continúa con esta malsana práctica de tomar el control de los organismos autónomos, como hizo ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues no sé qué nos puede esperar. O sea, como dice Maite, regresaremos a la época de los años de los 70, que la gente muy joven no la recordará, pero era cuando había un partido único que tomaba y controlaba la voluntad popular. Estos embates en contra del INE también incluyen la propuesta que presentó el diputado Sergio Gutiérrez, suplente de Horacio Duarte, el subsecretario del Empleo, que no es casualidad ni coincidencia, para renovar a los 11 consejeros del INE totalmente. Se mandó a la congeladora esta iniciativa, se contuvo ahí, pero ahora van por estos 4 lugares. Y seguramente lo van a lograr, porque recordemos que Morena tiene mayoría en el Congreso, con el PT, con el Partido Verde, con el Partido Encuentro Social. Entonces seguramente lo harán y lo están haciendo de una manera desasiada, como han hecho toda esta renovación de organismos autónomos. ¿Quién propuso a Ackerman? Sí, Rosario Piedra. Rosario Piedra, que es una piedra en la CNDH, porque la señora pues ni fu ni fa, y cuando intenta hacer algo, pues la desacreditan de manera inmediata, como sucedió el mismo día del nombramiento de Ackerman. Así es. Un comunicado, otro comunicado, y al final quedó lo mismo. El día que habló de los asesinatos de periodistas también. Sí, y con esa misma... Sí, o que ella está esperando a que vengan las víctimas a la comisión, porque pues ella no puede salir. ¿Cómo va a ir a Bavispe, Sonora, donde mataron a 9 integrantes de una familia? No, yo aquí los espero, ¿no? O sea, con una parsimonia que ofende. Sí, y esto que pretenden hacer con el INE de veras es terrible y nos debe llamar igual a la reflexión y a evitar que esto suceda. Yo espero que ¿Cómo evitarlo? Oye, nada más decir algo. Decimos lo que va a suceder con el INE y ponemos lo de Ackerman como el primer punto, que bueno, ya tocaba Maite y Guille, el asunto de los 2 asuntos que también había que preocuparnos. Hay que decirlo, estos 4 puestos que a partir de los consejeros vacantes es por ley, así, es una renovación donde determinan sus 6 años por los que fueron electos, ¿no? Entonces, eso es normal. Eso no es una intentona más que lo que se está fraguando alrededor, ¿no? Pero hay que ver a Roberto Ruiz Saldaña, ¿no? Que llegó por el verde, pero es completamente morenista y lo está manifestando tanto en el actuar como en obviamente todas las declaraciones que da. Hay que ver los órganos internos del Instituto Nacional Electoral que ya están siendo permeados en sus estructuras por gente de Morena. Son cosas que no se ven
a simple vista, pero que hay que ponerla sobre la Destacar. palestra y destacarla. Por eso este albazo que dio Lorenzo Córdoba con la reelección del secretario ejecutivo, ¿no? Sí, claro. El claro. recorte presupuestal también. El recorte. Eso O sea, lleva, ajá. por Sí. ahí también, o sea, ¿dónde los achican, dónde los asfixian? Por la vía del dinero. Porque recordemos que en septiembre próximo, pasadas las elecciones de Hidalgo y Coahuila en junio, pues comienza la nueva jornada electoral del 2021, que ha sido denominada la madre de todas las elecciones, porque habrá más de 3,000 puestos en juego, en ¿Qué elección. esperaríamos, para que nuestro auditorio lo entienda, qué esperaríamos de un INE capturado? Pues, ¿qué esperarías? Las viejas prácticas, Sí. ¿no? O sea, mira, ¿qué viene? Vienen las elecciones, pero viene el referéndum de revocación de mandato Ujú. Para el 2021. para 2021. Para cómo está la realidad, yo no la veo fácil. ¿Y qué necesitan? Un INE a favor para que diga todo el pueblo de México votó por la reelección de este señor o por la permanencia de este señor. Miento, 2022, ¿no? No, va a ser, sí, 2022. 2022. Va a ser el 22, va a ser un año después. 21 son las elecciones y lo pasaron al Pero 22. te digo, yo más bien lo estoy viendo hacia allá, o sea, porque no es casual lo que está pasando. O sea, si te pones a ver, todo viene en señales. O sea, desde el año pasado están diciendo, vamos a acabar con el INE, vamos a acabar con el INE, prepárense. Y entonces todo eran las falacias, ¿no? De la corrupción y de todo esto. Cuando ves la corrupción que tienen, vaya, no se acaba por decreto la corrupción y no ha querido el presidente acabar con la corrupción. Desde el momento en que dice, bueno, no voy a atacar a aquellos, no, pues perdóneme. Lo que dijo esta mañana de Pero usted no Alfonso puede Romo. decidir a quién se le aplica la ley y a quién no. Lo que dijo esta mañana de Alfonso Romo, ¿no? Claro. Oye, que hay que decir algo, el Instituto Nacional Electoral lamentablemente queda muy lejos de ser lo que fue. México fue un referente en organización electoral en la época de Waldenberg, etcétera. Lamentablemente con las diferentes reformas electorales, con los diferentes acuerdos políticos, el Instituto Nacional Electoral cambió. Se comenzó a ver igual en sus estructuras permeada por los partidos políticos. Eso no es nuevo. La verdad es que hay que decirlo y Hay sobre una la gran mesa. diferencia entre lo que construyó Waldenberg Enorme. Sí, no, por y lo supuesto. de hoy. Enorme. Sí, lo No es que sea la panacea la actual, Pero Claro. no lo construyó estamos en un grave Waldenberg, riesgo. Lo construyeron los legisladores que creyeron que era importante darle, o sea, como representación de la sociedad, darle a la ciudadanía la certeza en sus elecciones. ¿Y qué es lo que quieren estos legisladores? Quitarle a la ciudadanía la certeza en sus elecciones, porque como temen perder, o por si acaso perdemos, mejor nos aseguramos. A mí, de verdad, esto me preocupa profundamente. ¿Por qué? Porque son profundamente antidemocráticos, falaces, mentirosos. Todo lo que el argumento argumento hoy lo replican. Sí, no. Todo lo que y entonces Pero además- estaríamos ante un INE, como lo definió el presidente, 90% honestidad y 10% eficiencia. Pero además, yo creo Lo que que vaya, eficiencia ¿cómo también. valora la honestidad del presidente? Sí, claro. O sea, vayamos ¿en qué la a basas? esa parte tan subjetiva de cómo la valora. Claro. ¿Cómo determinas tú quién es honesto y quién es no? ¿Y quién es eficiente y quién es ineficiente? ¿En qué parámetros? Es que hay algo el equilibrio, porque yo decía, bueno, no es nuevo que esté cooptado por partidos, pero hablábamos de que se equilibraba, digamos, la presencia Pues de partidos había en el este juego, instituto. ¿no? Aquí el asunto es que, a ver, son 4 los que se renuevan y que Morena se quiere, ahora sí que como dicen ellos, agandallar. Que Roberto Ruiz Aldaña, 5. Y tenía la intentona del 6º con el presidente del INE, del Consejo General. Así Entonces es. ahí ya no habría equilibrio, ni con estos 5 quizá, ¿no? No, Yo y creo que ya ahí está el empezaron a principal protestar peligro. por Jorge Alcocer, que es él dice que o dicen que es el asesor de la secretaria de Gobernación, Gobernación. que a mí me daría vergüenza, pero bueno. Pero bueno. Maite Noriega, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Guille Gómora, un gusto privilegio. tenerte. Gracias a ti Muchas por la gracias, Marta invitación. Reyes, muchas gracias. Lo disfrutamos Y sobre mucho. todo, muchas gracias a usted, nos permitió darle nuestra opinión, nuestro análisis, nuestro debate, y ya usted juzgará y se tomará la mejor decisión. Nos vemos en el próximo A Fondo de los Periodistas.